Aquí tenemos el diálogo. Para hablar de todo eso que se ha movido en estos últimos días, en estas poco más de 4 semanas en Venezuela, hacemos conexión a esta hora con Ángel Medina Davis. Él es politólogo y analista venezolano. Muchas gracias por estar con nosotros. Hola, gracias por la entrevista, Andreina. Saludos. Bueno, Ángel, desde ese 3 de enero en que Estados Unidos realiza esta operación de extracción de Maduro y de su esposa a hoy, ¿qué cambios considera usted que son los más significativos que se han producido? Bueno, la verdad es que desde el 3 de enero para acá los venezolanos hemos experimentado una vorágine de eventos y de cambios y de transformaciones del sistema político venezolano en términos prácticamente generales, ¿no? Pero si pudiéramos destacar algunos de los cambios más importantes que se han provocado en este casi mes y algunos días que han pasado desde el 3, quizás debería decir que son tres. Al menos yo listo un poco, como, al menos cinco, pero te voy a dar al menos uno de los tres que creo que son los más importantes. El primero tiene que ver con que este es un conflicto que lleva mucho tiempo en Venezuela. El conflicto político es profundo en Venezuela, pero una de las características que ha sucedido después del 3 de enero es que se nacionalizó el conflicto. Y ahora voy a explicar un poco de qué se trata esto de nacionalizar el conflicto. Pues acordémonos que durante prácticamente todo el año 2024, 2025, la dinámica política estuvo muy centrada en la presión internacional, la presión que ejercían actores internacionales sobre Venezuela, además de las solidaridades internacionales que había con Maduro de otros países del mundo. Recordemos además que estuvo todo el tema prácticamente durante 5 o 6 meses del despliegue militar frente a las costas venezolanas, la incursión de aviones, las discusiones internacionales, los eventos como el Premio Nobel de la Paz. Es decir, todos los eventos que tenían que ver con Venezuela tenían mucho que ver con el mundo y estaban muy pegados en eventos internacionales y que muy poco de eso se daba dentro de las fronteras venezolanas. Pues luego del 3 de enero, lo que pasaba es que se ha nacionalizado el conflicto. Se desaparecieron los barcos del Caribe, quizás las voces o los espacios internacionales siguen estando, pero no tienen tanta relevancia, sino que hoy tiene una enorme relevancia las instituciones venezolanas. Hoy se está colocando en un enorme reto, y es un reto que yo llamo reto institucionalizador y democratizador a las instituciones venezolanas que bien golpeadas están, bien debilitadas están. Entonces, digo que esta primera etapa es de nacionalización del conflicto porque lo que ha pasado, por ejemplo, la ley de hidrocarburos, la reforma del sistema petrolero, de la explotación y de la venta y comercialización del hidrocarburo venezolano o del petróleo venezolano, es un hecho que se está sucediendo dentro de las fronteras venezolanas. Es decir, es una ley que se discutió en la Asamblea Nacional, es un evento donde los inversionistas extranjeros están llegando a Venezuela, es un evento que está haciendo que PDVSA se tenga que transformar y transmutar, es un evento que está haciendo que la lógica y los discursos de quienes están en el poder se hayan transformado radicalmente en cuanto a lo que es la explotación petrolera. Ese es un ejemplo, pero otro ejemplo es, por ejemplo, lo que está sucediendo sobre la ley de amnistía. ¿Dónde se está dando esa amnistía? Otra vez, es un ejercicio que está haciendo Delcy Rodríguez, un planteamiento político que lo hace en el marco de la apertura del año judicial en Venezuela, es decir, el TSJ, con una ley que debería ir a la Asamblea Nacional y con unos efectos que no se producen fuera, sino que las liberaciones se están provocando de personas que están en Venezuela recluidos, procesados injustamente, claro está, por razones políticas, pero que esas liberaciones se producen en Venezuela. Aparte de nacionalizar el conflicto, después del 3, otro elemento que está planteado es la rectoría de los Estados Unidos en la dinámica interna de Venezuela. Hay una rectoría clarísima luego de todo lo que ha pasado de los Estados Unidos. Hay una impronta del gobierno de Donald Trump, hay una impronta importante del secretario de Estado Marcos Rubio, incluso creo que la ruta que se está transitando es una ruta propuesta por el secretario de Estado Marcos Rubio, que es la estabilización, la recuperación y después la reinstitucionalización y democratización. O sea, toda esa impronta está ahí, porque el levantamiento de sanciones, la apertura a que empresas petroleras entren en Venezuela, el relajamiento de algunas variables económicas, obviamente tienen la impronta de los Estados Unidos en Venezuela. Y ese es el segundo elemento. Y un tercer elemento es que de una forma u otra todo este evento lo que está provocando es que se acabe lo que estaba pasando mucho en Venezuela, que era el planteamiento de la lucha existencial. Es decir, todo era, la lucha existencial que se había en Venezuela era
la pervivencia de un actor político es por encima de la existencia del otro. Es decir, ¿qué planteaba desde el poder? El poder planteaba la oposición, toda es golpista, toda es traicionera, es apátrida, hay que eliminarlas a todos y por eso la persecución. ¿Qué planteaba la oposición? Si llegamos al poder, pues se van a ir todos los que están en el poder. Vamos a desalojarlos a todos ellos. Pues esa dinámica, esa variable, esa ecuación cambió. Hoy tú ves como ni uno ni otro puede desaparecer al otro, muy por el contrario, hasta el propio Trump dice, y Marco Rubio, en algún momento van a tener que encontrarse, en algún momento van a tener que entenderse. Y en Venezuela, las encuestas también están diciendo que la política debería encontrarse, entenderse, no plantearse la aniquilación del uno sobre el otro. Y sobre eso, sobre ese punto vamos a ahondar más adelante cuando hablemos del tema de la oposición, pero vamos a comenzar a desgranar un poco algunos de los elementos que usted nos menciona. Primero, los cambios, digamos, sociales, empezando por la ley de amnistía. Se habla de una reconciliación, pero ¿por qué pasa una ley de amnistía en Venezuela, donde por años han torturado, han silenciado, han incomunicado, han abusado a los ciudadanos, más aún cuando los torturadores siguen en sus cargos de poder? Por razón de fuerza, André. O sea, lo que pasó el 3 de enero no es poca cosa, es una razón de fuerza. Es decir, no es que yo siento que ellos dadivosamente estén otorgando una amnistía, es que por pervivencia de su existencia dentro del sistema político, se ven en la obligación de otorgar este proceso de amnistía. Es decir, la razón de fuerza está obligando que las variables del sistema cambien y que incluso los discursos de muchos actores políticos tengan que cambiar y las posiciones de actores políticos tengan que cambiar. Ahora, ¿eso es bueno para el país? Creo que sí, una amnistía es muy bueno para el país, así provenga de quienes están en el poder. Así quizás termine siendo una amnistía a la medida o tratando de cuidar mucho a quienes están en el poder, porque al final ellos son los que están proponiendo la amnistía, pero yo creo que es un paso importante porque si algo necesita este país es reconciliarse, y no es solamente reconciliarse los políticos, es que el país se reconcilie con sus instituciones. Y este es un primer paso. Como es un primer paso, la reconstrucción del aparato económico del país. ¿Qué están esperando los venezolanos en este momento? Están esperando que de verdad los efectos de todos estos cambios económicos que se están provocando empiecen a llegar al bolsillo y a la casa de la gente. Todavía no han llegado, pero hay unas buenas expectativas de que eso empiece a pasar. Entonces, creo que el camino quizás es mucho mejor de lo que uno se planteaba en diciembre del año pasado. Quizás las perspectivas son mucho mejores de lo que uno se planteaba en diciembre del año pasado. Y todo eso pasa, para resumirte la respuesta, por lo que dije al comienzo, por la realidad de la fuerza. La fuerza tuvo un impacto, la razón de fuerza tiene un valor gigantesco y la razón de fuerza está provocando unas acciones. Es muy simbólico, pero muy diciente el cierre del helicoide tal como lo conocemos. ¿Eso qué impacto tiene en la sociedad venezolana? Mira, el cierre del helicoide al final tiene un valor cualitativo más que cuantitativo. O sea, porque todavía quedan en Venezuela algunos centros donde se ha denunciado que se practica tortura, algunos centros de los aparatos policiales del Estado. Todavía quedan esos centros abiertos, no se han cerrado, pero quizás el helicoide era el más icónico de todos esos centros y su paso ahora a ser un centro deportivo, cultural, no sé al final qué va a ser, es un elemento cualitativo importante para la reconstrucción de un proceso en Venezuela. Ahora, todos estos procesos no se agotan simplemente con que tú decretes la amnistía, ni que cierres el helicoide. Todos los organismos internacionales, y de lo cual yo estoy de acuerdo, dicen que hay que avanzar un poco más, y ese avance no solamente es el reconocimiento de que existió estos abusos, de que existieron estas violaciones a muchísimos y a miles de venezolanos, sino que tiene que haber un resarcimiento de esas violaciones. O sea, no solamente el reconocimiento, tiene que haber la reparación y lo más importante, la no repetición. Para que se produzca la no repetición, tiene que haber un proceso de memoria histórica. Así que, bueno, tendremos que ver los venezolanos cómo construimos esa memoria histórica. No creo que estén las condiciones dadas para que se produzca ahorita, pero yo creo que el helicoide, más que un centro deportivo, debería terminar siendo un museo que exponga lo que ha pasado en Venezuela y que no se nos olvide, porque parte de la memoria histórica es recordar para que no vuelva a pasar.
¿Cómo hemos tramitado a los venezolanos en el pasado situaciones como esta? Por ejemplo, bueno, sabemos que en la dictadura de Marcos Pérez Jiménez también hubo, digamos, abusos de poder, como en toda dictadura. Esa memoria, ¿cómo la guardamos los venezolanos? ¿O hemos sido más de pasar la página y olvidar los conflictos? Yo creo que los venezolanos no pasan la página. Los venezolanos lo que no quieren, lo que creo que están agotados o estamos agotados del conflicto. O sea, llevan muchos años en conflicto. Ese conflicto no solamente es político, porque ese es un conflicto que se ha llevado a lo económico. Aquí no solamente se trata de los perseguidos políticos, se trata de las miles de empresas que tuvieron que cerrar en Venezuela, de los miles de emprendimientos que dejaron de existir, pero además también es un conflicto social, porque no se trata de, vuelvo al tema de la persecución política, se trata de los millones de venezolanos que por razones económicas tuvieron que irse de Venezuela y tuvieron que desarraigarse del país y no por razones de que querían, sino porque ya no podían vivir aquí. Entonces, todo ese proceso ha hecho que la gente, ha hecho que este país, todos hemos sufrido mucho durante todos estos años. De distintas maneras lo hemos sufrido, lo hemos vivido en carne propia. Y esta crisis lo que te dice es, y quizás el mensaje que dan los venezolanos es, no queremos más conflicto, más bien queremos que se pensemos en cómo reconstruir nuestras heridas, cómo sanar nuestras heridas y cómo reconstruir este país. Ahora, ¿quién tiene el enorme reto de esto? Las instituciones venezolanas, porque este conflicto ha devastado también a las instituciones venezolanas. Las instituciones están en un estado deplorable, su capacidad de respuesta es bastante mala frente a los conflictos y a las demandas de la sociedad, y esto es un reto que requiere que todos trabajemos por ese paso que se llama reinstitucionalización y redemocratización del país, que es tan necesario. Ángel, en los temas políticos, bueno, los otros actores de los que nos estamos preguntando en qué están en este contexto de colaboración con los Estados Unidos son Vladimir Padrino López por un lado y de otro lado Diosdado Cabello, que no solo siguen el cargo, sino que esta semana además la presidenta encargada Delcy Rodríguez nombró a su hija en un ministerio. Empecemos por allí, por Diosdado Cabello. ¿Esto qué le dice a usted? Mira, yo creo que al final los Estados Unidos optó por un cambio con los que están. Es medio rara la fórmula. Escuchaba a Donald Trump estos días dando una entrevista que decía, bueno, lo que Estados Unidos dice en Irak estuvo muy mal. En Irak llegamos y sacamos a todo el mundo, sacamos a los generales, sacamos a los que están en el poder y ahí se creó ISIS. Lo decía él, ¿no? Un poco como relatando la experiencia de los Estados Unidos en otros países. Y aquí la fórmula ha sido distinta. La fórmula ha sido tratar de forzar un cambio con los que están. Esto es una dinámica que es difícil en algunos momentos tragar, de comprender, pero es una dinámica que quizás pueda servir mucho más para reconstruir o para darle viabilidad a los cambios y darle fortaleza o por lo menos estabilidad a los cambios. Yo creo que esa es una palabra importante, estabilidad. Figuras, por ejemplo, como Diosdado Cabello. Es evidente que Diosdado Cabello ha sido uno de los más beligerantes en todo este conflicto, ha sido uno de los más, de las figuras quizás más duras en posición política durante este conflicto, pero tú ves que también se están provocando cambios allí. Tú ves que a pesar de que él tiene un tono muy confrontativo, muy de dejar evidentes las diferencias, bueno, eso también está cambiando en las calles venezolanas. Hace unos meses los venezolanos le teníamos terror, no es que no lo tengamos todavía, pero teníamos terror y pánico a una alcabala de policía. Bueno, ya esas alcabalas de policía no es que no estén, sino que ahora son menos. Es decir, ese esquema de persecución que se daba el año pasado, pues ya no pareciera que está desapareciendo poco a poco. Ayer, por ejemplo, para citarte, detuvieron a un periodista y lo soltaron 2 horas después, 3 horas después. Eso era impensable que sucediera así en noviembre del año pasado. Entonces, quizás esas figuras van a estar allí, quizás esas figuras van a estar siempre siendo parte de ese conflicto de atizar, de dejar muy evidentes las diferencias, pero es otro rol. Y en el caso, por ejemplo, de Padrino también es otro rol absolutamente distinto. Y yo creo que es eso, la razón de fuerza está obligando a que los roles y las acciones cambien. Y eso tenemos que comprenderlo todos los que estamos en Venezuela si queremos reconstruir este país, ¿no? Porque mucho se ha dicho que uno de los factores, bueno, que estas pueden ser concesiones que está haciendo Delcy Rodríguez e inclusive algunos de los cambios que hizo en los mandos militares regionales que respondían a otorgarle poder a Diosdado Cabello para que no sienta que él está excluido de porque sería la amenaza más
más directa al liderazgo de Delcy Rodríguez. Pero sabemos que también para ellos la lucha es existencial, ¿no? Sobre Diosdado Cabello también hay una recompensa sobre su cabeza. Entonces, ¿usted cree que Diosdado Cabello está en posición aún de tener una negociación para salir bien librado o es cuestión de tiempo que figuras como él salgan del panorama? Mira, eso va a depender de una evaluación estratégica de los Estados Unidos, ¿no? O sea, es muy difícil predecir qué va a pasar aquí. Esto es un elemento que está en juego. O sea, aquí sorprende cómo los discursos cambiaron, por ejemplo. Sorprende mucho ver a personas, por ejemplo, al poder hablándote de amnistía. Eso es sorprendente, pero bueno, está sucediendo. Y como está sucediendo, hay que aprovechar lo que esté sucediendo, porque eso puede ayudar y abonar a un camino de reconstrucción democrática en Venezuela. Falta mucho, falta muchísimo por hacer. Aquí todavía no estamos en un proceso donde se pueda hablar de plenas libertades, Andreina, solo para ponértelo. Quizás tú aquí llamas a 4 analistas más y 3 te dicen que no, porque tienen miedo. Aquí todavía en Venezuela hay miedo de hablar, de opinar, de decir las cosas, pero yo creo que esos miedos hay que romperlos y hay que romperlos de manera sana, hay que romperlos de manera que permitan que los derechos vuelvan a andar. Ahora, si algo necesita, siento yo, Delcy Rodríguez en este momento, es la primera fase de lo que plantea Marco Rubio, estabilización. Y para esa estabilización es que se están, creo yo, y por esa estabilización es que se están provocando todos los cambios que se han provocado en las últimas semanas. No estamos hablando solamente de los cambios militares, estamos hablando de que casi la mitad del gabinete ministerial se ha cambiado en la última semana. Entonces, esa estabilización que está apuntando a que los nuevos cambios traigan más eficiencia, a que las designaciones, los cargos y las personas que están ahí sean más eficientes que las que estaban o sean más leales. O sea, esa es la pregunta. Pero en todo caso, creo que la necesidad está en la estabilidad. Y sí, la estabilidad interna también tiene que ver con la relación con otros actores, de los cuales están actores como Diosdado Cabello, como Padre López, que también forman parte del sistema de poder. Y creo que esas relaciones, siento yo que se van a mantener y se van a mantener en función de esa estabilidad. Bueno, y ahora pasando al tema político y vamos a hablar de lo económico, ya mencionamos la ley de hidrocarburos, también la apertura al arbitraje internacional para favorecer la inversión privada. Ya se dio la recepción de de la venta de petróleo, obviamente vigilada, tutelada por los Estados Unidos. Ese cambio económico que, o sea, ¿qué nos puede hablar sobre ese cambio económico que se está produciendo en Venezuela? Bueno, la verdad es que si hay algo que está en este momento en el ambiente son buenas expectativas frente al proceso económico que va a vivir Venezuela. Quizás las expectativas son más altas de lo que está pasando en este momento en la realidad. Pero bueno, también tengamos en cuenta que aquí han pasado 30 días. En 30 días tú no resuelves el problema económico de ningún país. Eso no pasa. O sea, en 30 días no se devuelve el salario a que tenga sentido para los venezolanos. Eso no pasa en 30 días en ninguna parte del país. Pero sí hay unas grandes expectativas frente a que eso pueda pasar. Y esas expectativas vienen acompañadas de exigencias. Es decir, aquí hay un cúmulo de exigencias sociales y económicas que han sido represadas en los últimos años, literalmente represadas. Exigencias, por ejemplo, salariales. Los venezolanos necesitan y solicitan que los salarios sean ajustados a la realidad económica del país. No sigamos teniendo salarios que están pero muy por debajo de lo que puede ser representar la canasta básica. Pero esas exigencias no solamente son salariales, las exigencias empresariales e industriales. Perfecto que venga la industria petrolera, las empresas petroleras al país, pero aquí hay un esquema, un gran sistema fiscal que en algunos casos ahoga al emprendimiento y ahoga al productor venezolano. Entonces, claro, también los sectores productivos venezolanos dicen, bueno, vayamos a discutir el esquema impositivo y fiscal que tiene Venezuela, que es muy amplio, muy grande. Y por otro lado, tú tienes a otros sectores de la vida nacional que están pidiendo, bueno, creo que tiene que entrar una lógica un poco más liberal en Venezuela desde el punto de vista económico. ¿Cuál es esa lógica? La lógica de que se promueva más competitividad, que se promueva mayor oferta, que se promueva mayor emprendimiento, que se promueva mayor espacio para procesos educativos. Y hay otro elemento más que es el tema del cambiario. O sea, aquí hay un desfase muy grande entre el dólar oficial y el dólar que no es oficial, y hay unos desfases muy grandes y una volatilidad muy grande en términos del sistema cambiario venezolano en la paridad bolívar-dólar.
o en la relación Bolívar-dólar, y yo creo que también todo el país está exigiendo que eso tenga por lo menos una normalidad que podamos aceptar y podamos prever, porque el problema es que aquí no se puede prever los saltos, los saltos de la devaluación. Entonces, que se tenga en ese sistema cambiario una certeza que permita emprender de buena manera. Y hay otras tantas, por ejemplo, el crédito bancario. En Venezuela no existe crédito bancario, o es muy poco el crédito bancario, y las condiciones del crédito bancario son bastante complicadas para cualquier ciudadano. Bueno, que vuelva el crédito bancario, eso pasa por un fortalecimiento de la banca, que se proceda a un trámite o simplificación de los trámites para el emprendimiento en Venezuela. No sabe lo complejo que es armar una compañía en Venezuela. Es muy complejo, o una empresa. Entonces, bueno, creo que hay unos proyectos de ley que quieren ir a la Asamblea respecto a eso. Todo está por verse, todo está por hacer, pero lo que sí define el momento creo que son buenas expectativas en el tema económico. Bueno, parte de lo que más, de los cambios más significativos que se han dado en este último mes, por supuesto, es el restablecimiento a fuerza de las relaciones con Estados Unidos, la reapertura de la embajada, esa imagen de la embajadora, bueno, de la encargada de la misión diplomática, la encargada de negocios de los Estados Unidos, llegando a Venezuela, diciendo que tiene mucho por hacer, la designación también de Plasencia del lado del régimen venezolano, no como embajador, sino también como jefe diplomático. Todo esa parte de ese movimiento de embajadas, cuando al tiempo, digamos, hay un tema de poder, ¿cómo leerlo? Mira, a mí me gustaría leerlo de la siguiente manera, Andreina. O sea, yo espero que esta reapertura de relaciones diplomáticas, es decir, reabrir embajadas en Caracas y reabrir embajadas en Estados Unidos, como acaba de suceder también, reabrir relaciones diplomáticas con República Dominicana. Yo espero que esto se extienda a toda América Latina, que América Latina vuelva a tener relaciones diplomáticas con Venezuela, por una razón, los venezolanos. Por una primerísima razón, los venezolanos. En el caso de Estados Unidos estamos hablando de casi 700.000 venezolanos que están allí, que no tienen pasaporte, que no tienen cédula, que han tenido hijos y no pueden declararlos como venezolanos. O sea, que sus hijos han nacido y no pueden decir que son venezolanos porque no hay ningún sitio donde ir a decir que sean venezolanos. O sea, lo primero que debería generar este esquema de relaciones es identidad y protección a los venezolanos, que son millones los que están regados por todo el mundo. Debería darle celeridad a los procesos de respuesta a los venezolanos, de identificación y de protección a los derechos de los venezolanos en todo el mundo. No solamente en Estados Unidos, repito, en toda América Latina, que es donde está el grueso importante venezolano, y también en Europa. Y también en Europa, que las embajadas existían, los consulados existían, pero mucho funcionaba a media máquina. Entonces, creo que yo lo veo del lado del venezolano, del que necesita, porque esto viene además aparejado con la reapertura de líneas aéreas, de vuelos a Venezuela. Venezuela está prácticamente sin vuelos internacionales. Y esa reapertura tiene que provocar movilidad, que los venezolanos vengan, que los venezolanos puedan salir, pero que los venezolanos tengamos derechos, tenemos garantías y tengamos protección en todo el mundo, que es lo que más necesitamos en este momento. Después está el otro nivel, que es el nivel político. Y aquí, bueno, obviamente ya hay un canal de comunicación directo de los Estados Unidos con Delcy, y ese termina de cristalizarse con el canal de comunicación en tierra, es decir, embajada en Washington y embajada en Caracas abierta. Sí, porque era curioso esta nueva modalidad que usted dice que pudo, parece ser haber sido diseñada por Marco Rubio, de manejar Venezuela, tutelar Venezuela a control remoto de cierta forma, con una amenaza creíble en el Caribe que se mantiene, pero a distancia. La presencia de Laura Dogu en Venezuela hace que esta, digamos, que esta vigilancia sea más efectiva, más cercana. Mira, habrá que ver si para ellos esto es una vigilancia, si para ellos esto es un acompañamiento, si para ellos esto es una rectoría. Eso lo vamos a ver los venezolanos en los próximos meses. Es difícil decir cuál es el estilo, cuál es la forma. Pero sin duda alguna, la embajada abierta en los Estados Unidos, de los Estados Unidos en Venezuela, es un cambio. Es un cambio para la política norteamericana y es un cambio para la política venezolana. Y la embajada reabierta en Washington es un cambio para la política norteamericana y es un cambio para la política venezolana. Ahora, uno como venezolano, aquí no te hablo como analista, uno como venezolano, ¿qué tiene que hacer? Aprovechar que esos cambios suceden, porque en todo cambio hay una oportunidad, y aprovechar que esos cambios se están dando
para que eso se transforme en una oportunidad para reinstitucionalizar y redemocratizar el país. Yo creo que ahí debería ir quizás vernos como una especie de emprendedores que buscan el nicho. Quizás los venezolanos tenemos que buscar en cada una de esas dónde está la oportunidad para mejorar nuestras vidas, dónde está la oportunidad para mejorar nuestras instituciones, dónde está la oportunidad para darnos democracia, dónde está la oportunidad para brindarnos estabilidad económica y estabilidad de nuestra familia, dónde está la oportunidad para que los venezolanos que quieran volver vuelvan y lo hagan de manera libre. Es decir, ¿dónde está esa oportunidad? Hay que construirla y el momento se da para eso, para construirlo. Y en la medida que los venezolanos construyamos esas oportunidades, me imagino que también eso representa una presión al cambio, una presión a la transición, porque no hay nada más difícil que quitar derechos que han sido otorgados. Los venezolanos estábamos acostumbrados a no tener derechos. Ahora cuando Sí. los vamos a ir ganando va a ser un poco más difícil, ¿no? No solamente estamos acostumbrados, sino que a veces nos sorprendemos cuando nos dan los derechos. O sea, es que llevamos muchos años golpeados, ¿me entiendes? Y todavía, y te repito, hay mucha gente que tiene miedo. Hoy, con todo lo que ha pasado, todavía mucha gente tiene miedo. Claro. Y el miedo es, solo lo tumbas, solo quitas el miedo cuando tú ofreces garantías. Y las garantías tú las ves al día a día. No las ves porque te la prometa yo. No, tranquilo, no te va a pasar nada. No, no, no. Es que tú tienes que dejar que pase el primero y que no le pasa nada, que pase el segundo y no le pasó nada. Entonces tú dices, bueno, yo soy el tercero, no me va a pasar nada. Eso es tumbar el miedo. Y eso es muy importante que suceda en Venezuela. Ahora, ¿estamos en una transición plena en este momento? Yo creo que no. Yo creo que se están dando los pasos para iniciar ese proceso de transición. ¿Que va a ser fácil? No. Veamos la historia del Brasil, veamos la historia de la Argentina, la historia de Chile, la de Uruguay, de Paraguay, de República Dominicana. Son las historias de nuestros hermanos, de nuestros compañeros latinoamericanos. Y todas son historias que fueron muy complejas de transición hacia la democracia, que todavía tienen heridas abiertas allí que no han cerrado, que no han sanado sus sociedades. Son historias que yo le escribí en estos días. En Venezuela se tiene una frase que se dice, tragar ruedas de molino, tragarse sapos. Significa cuando tú tienes que dejar tragarte algo que es muy grueso, que te duele mucho, pero que lo tienes que tragar por el bien del resto o por el bien o por tu propio bien, ¿no? Y yo creo que en Venezuela va a tocar que todos los actores políticos, sociales y económicos del país, cada uno va a tener que tragarse su sapo, cada uno va a tener que tragarse su rueda de molino, porque la historia latinoamericana sí te lo dice. Todos esos países lograron democracia y lograron estabilidad a partir de que todos se dieron y a partir de que todos se tragaron unos grandes sapos para permitir un futuro distinto. Yo creo que Venezuela hoy está ahí. Venezuela puede entrar en una etapa de transición si estamos dispuestos a transitarla. Y esa transición creo que va a ser difícil, va a ser otra vez dolorosa. No creo que más dolorosa de que lo que hemos vivido en los últimos años. Va a traer muchas lecciones, va a traer muchos egos que van a tener que dejarse de lado. Pero si eso al final va a traer democracia, va a traer libertad, va a traer restitución de derechos, va a traer instituciones fuertes, va a traer nuestra reinserción al mundo occidental, yo creo que vale la pena hacerlo. Creo que otro sacrificio más, creo que sí vale la pena. Para terminar, Ángel, hablemos un poco de la oposición. Esta semana María Corina Machado sorprendió diciendo que estaría dispuesta a reunirse con Delcy Rodríguez para organizar la transición en Venezuela. Edmundo González Urrutia habló de unas nuevas elecciones, cuando por mucho tiempo estaban diciendo, no, las elecciones ya fueron, las elecciones ya fueron. No, ahora están hablando de unas nuevas elecciones. ¿Cómo ves también esta nueva aproximación de la oposición? Esto entra en el mismo cuadro que te decía anteriormente. Por razón de fuerza, todo cambió. Y el que no lo entienda y el que pretenda venir a trabajar bajo las mismas consignas, las mismas formas, la misma aproximación al hecho político de Venezuela que se hacía en octubre del año pasado, puede tender a la irrelevancia política. O sea, la gran virtud de un político es entender que cuando las variables cambian, tú también debes cambiar sin perder tus valores, pero debes cambiar porque todo cambió. Hoy en Venezuela todo cambió, entonces eso obliga a que se produzcan cambios en las posiciones políticas. ¿Y por qué digo esto? Por lo que te decía anteriormente del tema de tragarse los sapos. Bueno, yo creo que aquí ha comenzado un proceso donde, bueno, la realidad es otra, por razón de fuerza la realidad es otra. Bueno, y hay que como que redireccionar, reorganizar, colocar nuevas coordenadas, que además cuesta mucho. O sea, tú lo dices, cuando tú escuchas al propio Edmundo González decir,
yo pido nuevas elecciones cuando hace 2 semanas decía no se puede olvidar el 28, pues, hey, tú dices, bueno, ¿y qué está pasando aquí? Y decían, el que olvida el 28 además es un traidor. Entonces, tú decías, bueno, ¿y qué está pasando ahora aquí? Cuando dice Marcolina, yo estoy dispuesta a reunirme con Delcy, pero la Asamblea Nacional es ilegítima. Bueno, cómo es esto? ¿Cómo se produce esto? ¿Cómo transita esto? Pero es esto, es parte de en estos momentos siempre se produce una especie de caos. Yo sí creo que la palabra es caos. Y ese caos tú tienes que reordenarlo en función de unos objetivos estratégicos. Y si tú pones la mirada en la reinstitucionalización y la redemocratización, creo que puedes ordenar ese caos en función de unas acciones. Yo no sé cuándo llegue la redemocratización en Venezuela. Yo creo que estamos arrancando ahorita. La amnistía es un paso muy importante, pero estamos arrancando. Faltan 1.500 cosas más que hacer en Venezuela. Pero bueno, hay que trabajar por eso, hay que trabajar por ello y que el fin último de este camino sea cuando todo venezolano diga, yo tengo la libertad de expresarme, tengo la libertad de decidir por quien quiera y tengo la libertad de decir que si gané no voy a arrasar al otro y si perdí no voy a tener miedo de que el otro venga a arrasarme. Claro, Ángel Medina Davis, de verdad que muchas gracias por sus claridades y por este tiempo que ha sido de verdad muy, muy valioso. Gracias, Andreina. Saludos.